donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. allí hay libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. El apóstol Pablo se está refiriendo ahí a los judíos, que dice que mientras ellos leen a Moisés, tienen un velo puesto en su corazón para no ver la realidad del nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu. Y Pablo dice, pero que cuando se conviertan al Señor, El velo será quitado. pues el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo creo que eso lo podemos hablar, como dice Pablo, referente a los judíos. Pero referente a nosotros, hay una forma de examinarnos si en nosotros hay velos todavía. Amén. Ahorita decíamos que en un cántico que somos el templo, amén, del Espíritu de Dios. Pero entonces si yo al hablar con otros hermanos, con otras personas, le digo, pues el domingo voy para el templo, seríamos entonces personas de dos pensamientos. Tenemos que estar en un solo pensamiento. Yo no voy para la iglesia, porque somos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ah, no, hermano, no, esta es la casa de Dios. No, Hebreos capítulo 3 dice que la casa de Dios somos nosotros. Entonces el apóstol Pedro nos dice que si alguno habla, pues hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Así es que yo siempre he creído que uno de los beneficios que puede haber en las reuniones de hogares, que se puede dar mejor un discipulado, donde hay grupos pequeños, es la oportunidad de que cada hermano que esté en diferentes grupos tenga esa oportunidad de hablar, de dialogar con los demás hermanos respecto a la palabra que Dios nos ha estado dando. Porque hay, como dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Bueno, pues hoy hay tiempo aquí de ministrar la palabra. Es tiempo de que usted escuche. Pero esto es con un propósito, es con el propósito eterno de Dios, que tiene que ver que cuando nosotros no sabemos cuándo ni dónde, Dios nos va a abrir puertas para que su palabra corra y sea glorificada. Tenemos que tener un buen depósito de la palabra de Dios para cuando llegue ese momento, pero no hablar cualquier cosa, sino que hablar conforme a la palabra de Dios. Amén, hermano. Así es que damos gracias a Dios y damos un saludo a los hermanos que ya están conectados, escuchando y viendo. Elizabeth Collazo ya nos está viendo, dice que es la esposa de Héctor Collazo, pastores allá ya se mudaron para Texas. Elizabeth Collazo y Elizabeth Tirado, una fiel discípula. Te bendiga, Elizabeth. Saludamos también a José, a Vivi. Vivi es la hija de Raúl y Rosy. José es el esposo de Vivi. Saludamos a Coqui, mi hija Blanca. Y a todos los hermanos que puedan estar escuchándonos y viéndonos. Y que también quiero saludar a un primo mío que está también en el estado de la Florida, Ángel Fuentes, sobrino de mi querida madre, o sea que él es primo mío. Yo soy primo de él. Y Dios bendiga a esta familia que está allí. Todos los lunes él está ministrando por Facebook de 7 a 8 de la noche.
que si lo quieren ver y escuchar, ahí está el anuncio. Hemos estado entendiendo por las Escrituras que es la voluntad de Dios que crezcamos en el conocimiento de Dios. Pero que como hemos leído, vamos a volver a leer en el Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. Si estamos llamados a crecer en el conocimiento de Dios, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues Juan nos dice en el capítulo 1 y verso 18 que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que el que quiera conocer a Dios tiene que conocer al Hijo. Amén. Al Hijo. Y ahí está la unicidad, que hay bastante discusión al respecto, porque unos hablan de la Santísima Trinidad, otros hablan de la unicidad. Y aunque hay tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo sigo creyendo en el Dios triuno, o sea que es uno. Amén. Jesús dijo en Juan 14 que nadie puede venir al Padre. Fíjense que Él no dijo nadie puede ir al Padre. ¿Por qué Él dijo nadie puede venir? Bueno, porque Él le dijo a Felipe que el Padre y Él eran uno. Felipe, tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Así es que Pablo habla de ese misterio a los colosenses. Dice que el misterio de Dios, pues ese misterio era Cristo. ¿Y el misterio de Cristo cuál es? Pues la iglesia. La iglesia. Y en ellos están escondidos las riquezas de la sabiduría de Dios. En ese misterio del Padre y el Hijo. Ahí están escondidos los tesoros de las riquezas de la sabiduría de Dios. Es algo, hermanos, que a menos que no sea por revelación, que el Espíritu Santo nos dé revelación, no vamos a poder entender. Por eso, cuando estamos orando, debemos saber orar. Cuando pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios nos concede las peticiones. Y es la voluntad de Dios que crezcamos en su conocimiento. Él, a través del profeta Jeremías, o sea, Dios, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 9, mire lo que le dice. Verso 22 dice: voy a leer del verso 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En nada de eso debe el hombre alabarse. ¿En qué entonces debemos alabarnos? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué, Señor? Bueno, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. ¿Qué tengo yo que decir de mí entonces? Que yo soy uno más de quien Dios ha tenido misericordia. Y cada uno de nosotros debemos darle gloria a Dios y alabarnos en eso. Que Dios nos ha dado a conocer que Él es grande en misericordia, lento para la ira,
Y es por la misericordia de Dios que hoy podemos estar aquí cantando, recibiendo su palabra y creyendo que Él nos lleva en ese crecimiento para que el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios que es en Cristo, se cumpla en nosotros. Porque la iglesia tiene una encomienda y es anunciar ese propósito a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Y esto lo hacemos en la alabanza, en la predicación, en la enseñanza de la palabra, pero sobre todo también en que la palabra que estamos recibiendo es compatible con la vida que estamos viviendo. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque hay muchos, por falta de conocimiento, en muchos aspectos nosotros todavía estamos faltos de conocimiento, pero qué bueno porque Dios nos lleva poco a poco, ¿no? Pero hay muchos que están tratando, por medio de sus esfuerzos, vivir la vida cristiana. Yo me atrevo a decir que eso es imposible. Amén. Cuando yo busco en la Biblia, el propósito de Dios no es que yo viva, ni usted viva la vida cristiana. Es que aquel que es la vida, ¿quién es la vida? Cristo Jesús. Viva en nosotros y se manifieste a través de nosotros. Que fue a donde llegó Pablo, donde dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es que nosotros debemos de entender esto, como dice Pablo, el consejo que nos da en Colosenses, que dice que de la manera que recibimos a Cristo, Colosenses 2:6 dice, debemos andar en Él. La pregunta es, ¿cómo yo recibí a Cristo? Primero, llegó un día en que Dios comenzó su trato conmigo. Lo que Él se había propuesto en la eternidad pasada, ese día llegó, porque Dios me había elegido. Me llamó por medio del Evangelio, igual que a cada uno de nosotros. Amén. Y Dios me hizo ver que sin Él yo estaba perdido. Amén. Luego Pablo nos aclaró eso en Efesios capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos. Éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Pero Dios, en su misericordia, por su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Así es que si nosotros nos vamos renovando en el espíritu de nuestra mente, como dice Romanos 12, entonces yo tengo que recibir esa inquietud de que si Dios me mostró, me hizo ver por medio de la predicación de otros hermanos que ya estaban, de que yo estaba perdido sin Él, que yo no era un pecador porque pecaba, sino porque yo pecaba y usted pecaba porque somos pecadores. O sea, el problema del hombre con Dios no es lo que el hombre hace, es lo que el hombre es. Amén. Y por naturaleza, el hombre es pecador. Por eso, el pecado lleva al hombre a cometer transgresiones
de la ley de Dios. Nos lleva a pecar, unos a hablar malo, otros a quitarle la vida a otros, otros a embojacharse, otros a fumar, otros a usar droga, otros a robar. Eso es el resultado de la condición, de la herencia que nos dejó esta primer pareja en el huerto del Edén, que conocemos por Adán y Eva. Esa es la herencia, el pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando yo logré entender lo que yo era ante Dios, yo me di cuenta que lo que mis padres me habían enseñado no era el remedio o la solución para el problema que yo tenía, que era el pecado. A mí me enseñaron una religión, la practicaba, pero en la vida práctica yo tenía que aceptar que esa religión en mí no estaba haciendo nada. Amén. Porque las tinieblas estaban en mi corazón. Y como hemos dicho veces anteriores, y hay que estarlo repitiendo, lo único que hay para disipar las tinieblas es la luz. Es la luz. Entonces Dios, por medio de la luz que es Cristo, siguió alumbrándome hasta que llegó la inquietud en mí. Poco a poco siguió llegando. Entonces, ¿de qué manera yo me puedo reconciliar con Dios? Yo tuve que reconocer que tuve que dejar de defender la religión que me habían enseñado, dejar de confiar en esa religión, Amén. en las demás religiones, y no me quedó de otra que comenzar a confiar en lo que Cristo había hecho por mí, en su nacimiento, en su vivir, en su muerte y en su resurrección. Confiando en el Señor. No en lo que Él iba o estaba haciendo en mí, sino lo que Dios había hecho fuera de mí, que fue en la persona de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si yo comencé y usted comenzó confiando en el Señor Jesús, entonces el resto de tiempo que podamos tener aquí en el planeta Tierra, hasta que Dios diga, tiene que ser una vida de completa confianza en aquel que yo comencé confiando, que es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Si yo cambio de confiar en Cristo, hay peligro. ¿Qué dice Dios a través de Jeremías 17? Maldito el hombre que confíe en el otro hombre. O sea, en cuanto a las cosas espirituales, todo lo que tiene que ver en el diseño de nuestro Padre Celestial, todo tenemos que mantenernos confiando siempre en Cristo Jesús. Porque no es que Dios a través de Cristo inició una obra en cada uno de nosotros, sino que Pablo le dice a los filipenses que el que comenzó la obra en nosotros
la perfeccionará. Y cuando Cristo, que es la luz, me alumbra, me sigue alumbrando desde mi corazón, desde mi espíritu, yo sigo no solamente creciendo en el conocimiento de Dios, sino que también Dios me alumbra para que vea que yo soy insuficiente, que con mi fuerza no puedo seguir, que con mi capacidad puedo ser abogado, juez, médico. Esa sabiduría para Dios no sirve. A esos sabios Dios los tiene locos, dice Pablo, escribiendo a los Corintios. La sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida siempre de estar confiando en el Señor Jesús. Por eso es que en nuestra boca debe siempre de haber una alabanza, un reconocimiento. Está la ilustración de Ezequiel cuando del trono de Dios salía ese río. Y un ángel le dice a Ezequiel que se metiera a las aguas. Ezequiel se metió y las aguas le daban a los tobillos. Pero el ángel midió 1000 metros más y le dijo, sigue para adentro. Siguió los 1000 metros y ¿a dónde le llegaba el agua ahora? A las rodillas. O sea, a las rodillas todavía Ezequiel puede confiar en sus pies porque está pisando tierra. Y el ángel le dice 1000 metros más, o 1000 codos. Es una medida. Olvídese que sean pie o codo, pero es una medida. Ahora le daba a los lomos, pero Ezequiel todavía podía confiar en él mismo. Pero cuando fue a la cuarta medida, ya el agua le llegaba al cuello, que tenía que ir a nado. Ya no puede confiar en sus pies. Ya no puede confiar en él. El Señor nos quiere llevar a esas medidas, a ese nivel, de que nosotros aprendamos a confiar 100% en Cristo Jesús. Amén. Por eso, cuando hay una palabra que no la entendemos, no es que la palabra, o cuando hay una exigencia de parte de Dios, no es que la palabra para el creyente sea dura. Amén. Aunque yo no la entienda, yo tengo que decir como Pedro, Señor, pero ¿a quién iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Palabras de vida, ¿por qué? Porque Cristo es la vida. Así es que esa confianza tiene que ser solamente en Cristo, porque si yo confío en los hombres, si yo confío en religiones, si yo confío, tengo mi confianza puesta fuera de Cristo, ¿caigo qué? Bajo, según Jeremías 17, caigo bajo maldición. Pero si nos mantenemos en Cristo, se da entonces lo que dice Pablo en Efesios 1:3, que Dios nos bendijo ¿con cuántas bendiciones? Con toda bendición. Mire, no le pida más bendiciones a Dios porque Él nos las dio todas en Cristo. Lo que tenemos es que descubrirlas, disfrutarlas y darle gloria a Dios y alabanza y gracia. Pero las oraciones, si no sabemos orar, pues nos pasa como dice Santiago. No, ustedes están orando muy bien, pero están orando mal. ¿Por qué, Santiago? Porque están orando para sus propios deseos. Estamos orando conforme a lo que el mundo nos ofrece y no lo tenemos. Cajo nuevo, dinero, fama, muchas cosas, todo lo que el mundo ofrece, que todo eso es vanidad. Y a veces caemos en el error de estar pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Y por eso no recibimos. Pero yo no le puedo pedir ya un Salvador a Dios porque ya no lo dio. Amén. No solamente es el Salvador, es nuestra salvación. Porque Él lo es todo.
Yo no le puedo pedir a Dios amor, Pues ya no lo dio. porque ya Él nos lo dio todo su amor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Bueno, pues si usted lee antes del verso 16, usted va a ver de qué manera fue que Dios nos habló, porque entonces Juan se va allá lo que pasó al pueblo de Israel cuando murmuraron en contra de Dios, en contra de Moisés, y Dios envió unas serpientes ardientes que los picaba. Estas serpientes ardientes tipifican el pecado. Cada vez que una serpiente picaba, a la persona que picaba moría. Bueno, ahora no es muerte física. El pecado nos lleva a la muerte espiritual. Dios le dijo a Moisés, después que el pueblo entonces oró y le pidió a Moisés que intercediera por ellos, pues Dios le dijo a Moisés que preparara una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Y todo aquel que una serpiente lo picara y mirara a la serpiente que estaba de bronce, que estaba levantada en el asta, pues sería sanado, no había muerte. Eso fue lo que dijo Juan, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y esta palabra es un poco dura, pero esta es la realidad. Amén. Cuando Cristo fue levantado en la cruz, nosotros no era que viniera una serpiente a picarnos, era que la serpiente estaba en nosotros. Amén. El pecado. Amén. Esa era nuestra vestimenta por dentro y por fuera. Pero cuando Cristo fue levantado en la cruz, ¿qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21? Aquel que no conoció pecado. ¿Quién es aquel que no conoció pecado? Cristo Jesús. ¿Qué pasó allí en la cruz? De 12 a 3 de la tarde. Aunque fue levantado a las 9 de la mañana en la cruz. Tuvo 3 horas de 9 a 12 que fue rechazado por el pueblo, fue vituperado, se burlaban de él, está sufriendo allí. Pero de 12 a 3 viene lo más terrible, por lo cual él oraba cuando estaba en el Getsemaní, que le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, la copa del sufrimiento. ¿Qué era lo que Cristo no quería pasar? Que le oró el Padre. ¿Serían los clavos que iban a traspasar sus manos? No. ¿Sus pies? ¿Sería la lanza del soldado romano que iba a traspasar su costado? Cristo sabía que lo más terrible que él iba a pasar era que cuando llegó las 12 del día, se cumplió lo que el profeta, o lo que Dios había hablado a través del profeta Isaías, que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Cristo es la justicia de Dios, venía vestido de la justicia de Dios, pero él se quitó esa vestimenta para ponerse la nuestra. Amén. Y si entendemos esto por haber creído lo que pasó en la cruz, lo estamos mirando por la fe, que un justo como es Cristo muere por los injustos, que Él se despojó, lo voy a poner en mis palabras, de su vestimenta de justicia para ponerse los harapos nuestros, que es el pecado, la injusticia. Y allí Dios lo trató como el pecador más grande del mundo. Amén. Porque tenía sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad.
se puso nuestra vestimenta, eso fue un cambio que hubo. Se puso nuestra vestimenta para que nosotros al creer nos pongamos la de Él. Amén, aleluya. Es algo maravilloso. Sí, maravilloso. Si usted lee Primera de Samuel, lo que pasó con David y Jonatán, el hijo de Saúl. Saúl era el rey de Israel. Y si Saúl moría, ¿a quién le tocaba el trono? Pues a Jonatán. A Jonatán. Él tenía una vestimenta, tenía un arco, tenía una espada. Pero cuando él conoció a David, esta escritura, pues, este movimiento gay, cogen esa escritura para darle una mala interpretación y la acomodan a favor de ellos, de sus creencias, ¿no? Y dice que el corazón de Jonatán y el de David quedaron ligados porque David aprendió a amar a Jonatán como a sí mismo y Jonatán aprendió a amar a David como a sí mismo. Jonatán, que sabía que él era el heredero del reino, no escatimó ese nivel que lo esperaba, esa posición. Se despojó de su vestimenta, se la dio a David, le dio la espada, le dio el arco, lo que era de él para la guerra se lo pasó a David. Hoy nuestro David, que es Cristo Jesús, todo lo que es de él se lo ha dado a la iglesia, y ahí está Efesios capítulo 6, lo que conocemos por la armadura de Dios. Nuestro Jonatán entendiendo siempre que aunque nos gloriamos en el Señor, nos alegramos, le damos gracias, siempre en lo personal, en lo humano, debemos tener una actitud que debe ser la actitud de Mefibosé. Ese nombre significa perro. Estaba en Lodebar, tierra estéril que no producía. Ahí estábamos nosotros en el mundo. Para los judíos, nosotros los gentiles éramos perros, nos llamaban perros. Pero cuando David llegó al trono, como David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y Dios es lento para la ira y grande en misericordia, después que David había tenido la victoria sobre todos sus enemigos, está tranquilo ahora, le vino el pensamiento: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl en quien yo haga misericordia? Allí había un tal Siba que le dijo: oh sí. Pero David no se quedó ahí, él dijo: aquí es que está la clave, que yo haga misericordia por amor a Jonatán. Si nosotros estudiamos bien la Biblia con cuidado, con detenimiento, ¿a quién y en quién es que Dios deposita su amor eterno y completo? Él dijo, cuando vio a Cristo desde el cielo y lo vio en la tierra,
Varias veces dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento, nadie más. Ahora Dios, por amor a su Jonatán, que es Cristo, cuando Cristo intercede por nosotros, a través de Cristo, entonces Dios nos da, por su gracia, el perdón, la misericordia y todo lo que necesitamos. Nos reconcilia con Él mismo. Sí, hay uno. Nieto de David, hijo de Jonatán. Está en lo de Bar. Pero no hablo bien de él. Porque estaba lejos en un lugar estéril, dijo. Pero ni puede caminar. No puede caminar. Porque cuando se lo habían llevado en la vida, sufrió una caída y quedó paralizada sus piernas. No podía caminar. Y hablaron mal de él a David. Sí, pero ese hombre en el reino tuyo no sirve porque... Imagínate. Y David dijo, mándalo a buscar. Mándalo a buscar. Cuando lo trajeron, le dijo a David, él mismo se llamó perro. ¿Para qué mandarte a buscar? ¿Para qué mandarte a buscar este perro? Pero por amor a Jonatán, David dio una orden. Todo aquello que David en la conquista a Saúl, a todos los demás reyes, había obtenido en el botín, le dio una orden así: a todo lo que pertenecía a Saúl se lo dan a él. El heredero es Cristo, pero nosotros somos coherederos juntamente con él. O sea, lo que le toca a Cristo es lo mismo que nos toca a nosotros. Amén. Y no solamente le devolvió las posesiones materiales, sino que le dijo que Mefiboset, el lugar donde iba a comer, era en la misma mesa que comía el rey. Y no como un alimento diferente, sino la misma comida que comía el rey. Alaba mi alma al Señor. Hermano, la única comida que nosotros tenemos, la tenemos en la mesa que Dios nos ha puesto. Amén. Y que esa comida la está comiendo el Rey, que es Cristo. Pero cuando Mefiboset se sentaba en la mesa, tenía que tener cuidado de que no era que él se lo merecía. Porque cuando él se miraba a los pies, seguía siendo un inútil. Pero siendo un inútil, el rey lo tenía frente a él, comiendo en la misma mesa y el mismo alimento que comía el rey. Porque esto no dependía de Mefiboset, dependía del rey, de la misericordia del rey. Hermano, esto no depende de usted ni de mí, esto depende de la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Y el único alimento que tenemos, que Dios nos ha dado, ¿quién es? Juan capítulo 6, Cristo lo dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que me come, mire, el que tiene hambre encuentra insuficiencia en él, debilidad. Pero cuando se alimenta, las fuerzas las tiene, se encuentra satisfecho. Nosotros tenemos que tener cuidado que no nos pase como a Israel.
Porque el único alimento que Dios les dio para que comieran, porque Dios le cambió la dieta, era el maná. Hasta que un día le dijeron a Moisés, mira, estamos ya comiendo todos los días y esto nos tiene fastidiado ya esto. Hay otra cosa. Y entonces, si el único pan que nosotros tenemos espiritual es Cristo, entonces ¿de quién vamos a hablar? De Cristo. Pero ¿qué pasa? La religión nos había enseñado que en cada mensaje tenía que haber un tema diferente, un predicador diferente. Y ustedes saben que hay muchos predicadores que están predicando muchas cosas. Eso no nos debe de alarmar porque estamos advertidos. En las Sagradas Escrituras. Así es que al estudiar las Escrituras, aún en el Viejo Pacto, por tipo, sombra y figura, Dios nos venía hablando ¿de quién? De Cristo. Pero ahora, estando Cristo presente, es la realidad, como dice Pedro, que estamos confirmados en la verdad presente. La realidad presente. ¿Quién es esa verdad presente? Pues Cristo. Ahora, todo aquel que quiera descubrir, que estamos llamados a descubrir todo lo que Dios nos ha dado, no lo busque fuera de Cristo. Por eso es la razón que tenemos que estudiar las Escrituras. Porque todo lo que Dios nos ha dado, según lo que está escrito, se encuentra ¿dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así es que si hay algún hermano aquí o hermana que por cualquier cosita se impacienta, seguido viene la acusación. Tú tienes que ser un creyente que la paciencia se te nota. Pues si yo tengo a Cristo Jesús, lo que tengo es que pedirle que Él como paciencia se manifieste a través de mí. De hecho, ustedes, claro, para confirmar lo que yo hablé de Mefiboset, que aunque está comiendo en la mesa junto con el rey y la misma comida, mira a ver si usted no puede relacionar esta escritura que está en Lucas 17. Jesús dijo a sus seguidores, después que ustedes hayan hecho lo que se les mandó hacer, llámense reverendo. Llámense siervos inútiles. ¿Pero por qué? Porque yo estoy haciendo simplemente lo que se me mandó hacer. O sea que esto no procede de mí, procede de aquel que me habita, que es Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Siervos inútiles se tienen que llamar. Y esto hay que ministrarlo para que entendamos que en el plan de Dios, quien toma la iniciativa y la lleva hacia adelante, quien está administrando el plan de Dios, es Dios mismo. Nosotros somos colaboradores. Pero Dios no está buscando ni está necesitando ideas que nosotros le traigamos en su reino. Pero lamentablemente eso es lo más que hay, que se han convertido en mandamientos de hombres, en ideas humanas.
siervos inútiles. Ahora, en ese conocimiento que estábamos hablando y que el Señor quiere que crezcamos, hay una promesa ahí en el capítulo 3 de Jeremías que a mí siempre me ha gustado. Porque yo sé que hay muchos a nivel mundial que se han autodenominado apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros, otros pastores, pero no están constituidos por Dios. Y le está pasando como le pasó a Saúl. Cuando Dios le quitó el reino a Saúl, Saúl siguió reinando. Pero ¿cuál era el problema? Que lo estaba haciendo a Saúl lo mismo que le pasó a Sansón, que Dios lo había abandonado y Sansón no lo sabía. A Saúl le pasó lo mismo. Y hay muchos que desde que entraron doctrinas heréticas perdieron la visión de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahí surgen las denominaciones y ahí se están autodenominando, se están poniendo gente en posiciones que Dios no los ha puesto. Pero es un peligro, porque no es que esté funcionando ahí, es si Dios te puso, y si Dios te puso, pues Dios está contigo. Amén. Pero si no, por eso debemos pedirle a Dios en oración: Señor, en este cuerpo, que es la iglesia, ¿en qué lugar de cuerpo tú me has puesto? Si me pusiste como brazo, pues para yo quedarme ahí, conforme a la medida de fe que Dios me dio, pues ahí voy a estar. Y lo lindo es que en el plan de Dios, cuando tenemos la visión de cuerpo, no hay lugar para la soberbia, para ser lechones, para que el orgullo se manifieste. No lo hay. ¿Por qué? Porque cuando Pablo compara la iglesia con este cuerpo humano, 1 Corintios 12, y en Romanos capítulo 12, del verso 3 en adelante, la analogía que él trae es nuestro cuerpo físico. Ahora, el gesto de los miembros de este cuerpo de Víctor Pérez no le puede decir al brazo derecho: mira, te voy a sacar de aquí porque tú no me haces falta. Es que todos los miembros del cuerpo son necesarios, donde Dios los ha puesto, y se necesitan unos a los otros, y se ayudan unos a los otros. Así mismito es Cristo Jesús, según 1 Corintios 12. Lean con cuidado esa escritura, con mucho cuidado. Que Pablo dice que así como en el cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice así también Cristo. Si le estoy dando la cita mal, por favor, me lo dice para corregir, porque esto está quedando grabado. Así también Cristo. Así es que aquí nadie se puede encontrar menos que nadie. Amén. Pero también aquí nadie se puede encontrar superior a los demás. Y nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Porque esa es la visión del cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Donde Cristo es la cabeza. Y de hecho, aquellos que Dios constituyó, el Señor constituyó, esos 5 ministerios que están en Efesios 4:11, si usted lee con cuidado, están no para que la iglesia les sirvan a ellos, sino ellos están
al servicio de la iglesia. Es diferente a como se está enseñando en muchos sitios y se está viviendo en muchos sitios. En muchas congregaciones el mejor cajo lo tiene ¿quién? Un pastor. Corintios 12:12. Corintios 12:12. Todo lo mejor es para el pastor. Claro, y con una visión distorsionada, ese es el problema. Entonces a la larga, en este tipo de enseñanza, se pierde la visión de que yo soy un servidor, me quito, no me identifico ya como servidor, sino la identificación que yo me doy, quiero que me dé el reverendo Víctor Pérez. Hay otros que hay que llamarle doctor, doctores en divinidad, qué sé yo, por ahí para un montón de... Espero que el Señor tenga misericordia y nos mantenga siendo humildes, entendiendo que somos lo que somos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Colosenses capítulo 3, porque estábamos hablando de lo que Juan nos estaba enseñando respecto a Cristo. Y el apóstol Pablo, después que tuvo la visión, camino a Damasco, que iba con cartas de autoridad de allá de Jerusalén para llevar presos a todos aquellos que seguían invocando el nombre del Señor. Ya todos sabemos la historia, lo que pasó, donde Cristo se deja ver por Pablo. Allí recibe unas instrucciones, etcétera, etcétera, y cuando él está presentando defensa frente al rey Agripas, cuando le contó su testimonio, el apóstol Pablo le dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. A la visión celestial. No fui rebelde. ¿Cómo se llamó el pecado que cometió Eva y Adán allá en el huerto? Rebelión. Se rebelaron en contra de lo que Dios había dicho. Pues ahora Pablo tiene una visión, la cual él le dice al rey Agripa: yo no fui rebelde a esa visión celestial que tuve. Fue creciendo en esa visión. Dios le iba revelando cada día. Hasta que él logró entender que a Dios le había placido revelar a su Hijo en él. Pero a pesar de todo eso que le dijo a los corintios: miren, yo conozco un hombre que si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu tampoco, que fue llevado al tercer cielo. De tal hombre me gloriaré. Pero ustedes me obligaron. Y ahí en 1 Corintios 3, hablando de él y Apolo, le dice a los corintios: ¿pero quién es Pablo y quién es Apolo? Somos servidores de ustedes. Servidores de ustedes. El grande de los grandes dijo: yo he venido a servir, no para ser servido. Ejemplo os he dado. ¿Quién fue ese? Cristo Jesús. Vino a servirnos, a dar su vida en rescate por la nuestra. Todavía en el santuario celestial, allí Él está sirviendo a nuestro favor, como el sumo sacerdote de nuestra confesión. Esto es algo maravilloso, hermano. Amén. Entonces no podemos ser más grandes que Él. Somos servidores y estamos llamados a servirnos los unos a los otros por amor. Y en esta visión que el apóstol Pablo tuvo,
que prácticamente pues voy a repetir algunas escrituras que ya las he dicho y las conocemos. Por ejemplo, leímos allá en Jeremías que el hombre no se debe, en otras palabras, ser echón, echársela. Entonces Dios dice, le voy a decir en que ustedes deben de. Entonces Dios le dice, en esto ustedes deben gloriar, en conocerme. ¿Ok? En conocerme. Mira lo que dice el verso 30 del capítulo 1 de Corintios. Dice, mas por él, o sea, ¿por quién? Por Dios. Si usted lee el contexto, está hablando de Dios. Mas por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 4 de Romanos, hablando el apóstol de Abraham, dice, si Abraham tiene de qué gloriarse, pues sí tiene, pero no para con Dios. O sea que las buenas obras que hagamos, que estamos para andar en buenas obras, recuerde que no son suyas, porque Dios las preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Aun cuando las cumplamos, no es para gloriarnos, no es para ser orgullosos, sino que lo hacemos porque Cristo Jesús nos habita y Él, como el Espíritu dador de vida, nos guía a actuar en esa forma. Tenemos que aprender a hablar como dijo Pablo. Él habló de todo lo que él había hecho, de todo el trabajo, inclusive trabajó más que cualquier otro apóstol, pero aclaró y dijo, bueno, no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Capítulo 3 de Colosenses. Yo les aconsejo que ese verso 30 y 31, hermano, escudriñelo detenidamente en su casa, cuando esté estudiando las Escrituras, que nosotros estamos por Dios en Cristo. De que yo esté en Cristo no depende ni de mí ni de otra persona terrenal. Fue que Dios me ubicó en Cristo. Por eso, cuando yo vine a Cristo, Dios no me conoció a mí en crisis. Él me conoció en Cristo. Amén. En Cristo. Amén. Inclusive desde antes de la fundación del mundo. Dios nos había escogido, ¿dónde? En el amado. En el amado. Pablo dice a los colosenses, le dijo ayer, hoy nos lo dice a nosotros, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida, ¿cuál es nuestra vida? Verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. Hermano, Dios se propuso reconciliar todas las cosas, las que hay en el cielo
en la tierra, debajo de la tierra, debajo de la tierra. bajo una sola cabeza. Amén. No a nosotros nada más. Y esa cabeza es Cristo Jesús. Por eso Pablo a los Colosenses dice que Cristo es el todo, En todo. en todo. En todo. Yo entiendo que esta palabra, aunque muchos se dan cuenta que estoy repitiendo escritura, yo entiendo que hay que estarlas repitiendo. Amén. Porque repito, la idea no es que yo venga aquí todos los domingos a traer mensajes diferentes. La temática debe ser una persona maravillosa, Cristo Jesús. Sí que yo uso y usamos otras escrituras, pero tenemos que caer siempre en aquel que todo lo llena en todo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. La paz de Dios sea con todos y que nuestras oraciones sean dirigidas siempre a que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo invito a los hermanos que escuchan estos videos, que los ven, que están escuchando la administración, que vayan a las Escrituras. A mí no es que tienen que creerme, es a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Amén. Y para que vean que aquel hombre o aquella mujer que quiere estar en paz con Dios, debe de entender, creer y recibir que para poder estar en paz con Dios tenemos que estar en el príncipe de paz, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que como dice Pablo en 2 Corintios 5, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él. Y que el tema de la religión a la cual usted le han enseñado, usted pertenece, busquen las Escrituras. Que cuando Cristo vino y comenzó a predicar, Él nos hace ver que Él no trajo una religión más. Cristo lo que trajo fue el reino de los cielos. Amén. Y el llamado fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y un reino no puede existir si no tiene un rey. Y un rey no puede ser rey si no tiene un reino, si no tiene sus súbditos, sus esclavos, sus seguidores. Pues Cristo dejó establecido en la tierra el reino de los cielos, que va a tener culminación cuando Él regrese, que en Apocalipsis 20 nos habla del milenio. Luego Él, cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, Él le va a entregarle el reino al Padre, para que el Padre sea el todo en todo. Y entonces recibiremos revelación, como dijo Pablo, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero recuerde que ya Dios nos había conocido en Cristo. En Cristo. Y fuera de Cristo Él, nada. Así es que la paz de Dios sea con todos. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo domingo.